Bien, Hola. buenas noches, bienvenidos todos. Vamos a, vamos a comenzar nuestra serie, ¿no?, de aplicaciones al texto que estamos ya haciendo. Me parece que esta es la cuarta. Eh, y bueno, esperemos que el Señor nos guíe en ello. Hoy día vamos a estar precisamente enfrentando lo que vimos el día, el día domingo, ¿cierto? Filipenses capítulo 3 versos 9 al 16. Eso es lo que vamos a estar viendo. Y bueno, el propósito es más bien ver aplicaciones al respecto. Así que, así que también, como decía Joseli, también hay instancias para participar. Yo suelo hacer algunas preguntas, si pueden participar bien. Y anímense, no es con nota, como decían los profesores, así que no hay riesgo. Así que vamos a leer. Entonces, Filipenses 3 9 al 10 y 6, ¿ok? Vamos a la lectura y luego vamos a ir rápidamente a, a la aplicación. Dice así el texto: y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia derivada de la ley, sino la que es por la fe en Cristo, la justicia que procede de Dios sobre la base de la fe, y conocerlo a él, el poder de su resurrección y la participación en sus padecimientos, llegando a ser como él en su muerte, a fin de llegar a la resurrección de entre los muertos. No es que ya lo haya alcanzado o que haya llegado a ser perfecto, sino que sigo adelante, a fin de poder alcanzar aquello para lo cual también fui alcanzado por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no considero haberlo alcanzado, pero una cosa hago, olvidando lo que queda atrás, extendiéndome a lo que está adelante. Prosigo hacia la meta para obtener el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que somos perfectos tengamos esta misma actitud, y si en algo tienen una actitud distinta, eso también se los revelará Dios. Sin embargo, continuemos viviendo según la misma norma que hemos alcanzado. La frase, ¿no?, que yo les compartí ese día para resumir la enseñanza es que fuimos justificados por fe, capacitados para vivir en santidad, anhelando la glorificación final. Eso no va a encerrar nunca de manera precisa la enseñanza, pero esa es la intención de esas frases que yo siempre les comparto los días domingos. El primer punto de la predicación era justificación por fe y su fruto, ¿ok? Entonces, eso está entre los versículos 9 al 11. Y haciendo un resumen, ¿no? Yo les decía el domingo que prácticamente las tres últimas enseñanzas compartidas los días domingos es un solo tema. Es un solo tema que incluso podría dividirse en más. Podría probablemente haber hecho cuatro predicaciones hasta el punto del domingo, pero yo por una cuestión de división y del texto lo hice en tres predicaciones. Entonces, hace ya 3 semanas, ¿no?, veíamos cómo Pablo denunciaba abiertamente a los judaizantes, los llamaba perros, malos obreros, falsa circuncisión. Y en esa ocasión veíamos la importancia de la reiteración. Y yo les decía que es importante reiterarnos, repetirnos la doctrina cuantas veces sea necesario. Em, Obviamente lo que Pablo iba a reiterar era en específico respecto de los judaizantes, pero obviamente el reiterarnos la doctrina es útil respecto para resistir la falsa enseñanza y también en otros aspectos doctrinales. Lo segundo, hace 2 semanas, el testimonio de Pablo respecto de su relación con la ley y cómo él era irreprensible, considerado por sus contemporáneos, lo que era un motivo de orgullo para los judaizantes, para el apóstol Pablo era más bien una razón de descrédito al compararlo con la grandeza de la gracia del Señor Jesucristo. Y tercero, lo que vimos el domingo recién pasado, hablamos de la verdadera justicia de Dios, de cómo Dios justifica al impío, cómo ésta es alcanzada por el hombre, por decirlo de algún modo, y también algo muy importante en el texto, nos permitía ver también la manifestación de esta justicia de Dios. Yo les decía el domingo que la justicia imputada nunca queda vacía, que siempre tiene un fruto, ¿ok? Un fruto que se va a demostrar en la vida del creyente que ha sido justificado. Entonces, en el verso 9, ¿cierto? Leímos, y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia derivada de la ley, ¿sí?
Es muy relevante lo que dice al inicio del verso, ¿no? Y ser hallado en él. Eh, Dice después, por él lo he perdido todo y lo considero por basura, decía el versículo 8, un poco antes. Y de aquella justicia de la ley, que Pablo había sido considerado irreprensible, ahora él dice, no teniendo mi propia justicia derivada de la ley. Entonces, esto es súper medular para nuestra fe, hermanos. El asunto de la justificación por fe eh, permite al Señor que todos tengamos un entendimiento básico de esto. Y si a lo mejor, a pesar de que ha sido una enseñanza reiterada, lo enseñamos en la escuela berea, lo enseñamos cuando toca predicar, si aún alguien tiene dudas respecto de esto, es muy necesario que pregunte. Amén. La justificación por fe, Lutero decía que es el artículo de la fe en el cual una verdadera iglesia se cae o se levanta. O sea, a ese punto llevó Lutero este tema de la justificación por fe, y bueno, eso obedece un poco también al contexto en el cual Lutero luchó, ¿no? Donde habían precisamente muchas obras de por medio para alcanzar la salvación. Eran judaizantes también, la Iglesia Católica con todas sus ventas de indulgencia y demás, penitencia y todas esas cosas que ellos hasta el día de hoy en algunas situaciones lo practican. Entonces, eh, el esquema de salvación puse yo acá por obras, tú tienes que alcanzar, ¿sí? En ese esquema de salvación tú tienes que alcanzar, tú tienes que hacer algo para alcanzar la salvación. Y en la gracia hacemos, pero porque hemos sido alcanzados por Dios, ¿ok? Es como que la salvación por obras quiere alcanzar a Dios a través del mérito humano, pero la salvación por gracia nos capacita, ¿no? Para manifestar buenas obras. Nuestras obras son una prueba, ¿sí? De una genuina relación con Dios, de una genuina salvación, y no un requisito para nuestra salvación, ¿ok? Por nuestras propias obras no podremos ser reconciliados con Dios, solo por la obra de Cristo. Ser hallado en Cristo saca del esquema de la salvación nuestra propia justicia personal, ¿sí? Por lo menos en términos de lo que Dios exige, ¿no? No lo saca del esquema en términos de manifestación, como yo les decía antes, como resultado, ¿ok? Y la pregunta que eh, yo les planteaba el día domingo, ¿no? Y quizás la más importante de la vida del ser humano, es si seremos hallados nosotros, cada uno de los que estamos aquí, las 21 personas y más, me imagino, porque algunos ven de dos o tres, vamos a ser hallados en Cristo, ¿no? Cuando esto llegue a su fin, ¿no? Cuando el Señor retorne, su segunda venida, vamos a ser hallados en Cristo, ¿no? Eso es muy importante. O bien, cuando Él venga por nosotros, estaremos en Cristo allí. Eso es medular. Y como yo les anticipé, el texto nos permite entonces hablar de la justificación por fe. No sé si alguien se anima en este punto a decirnos qué entiende por la justificación por fe. Sería bueno oírles, a ver si alguien puede ser lo suficientemente claro y directo, decir justificación por fe es esto. ¿Alguien se atreve? A los que cuando quieran participar levantan la mano ahí del Zoom y ahí les damos la oportunidad, o me hace así los que están con cámaras. No sé si alguien se atreve y si no, seguimos avanzando, no hay problema. Ya nadie se atrevió, vamos a seguir avanzando entonces. Yo, para ser más formal y para que ojalá se pueda entender aún mejor de lo que traté de explicar el día domingo, busqué una definición que me parece bastante correcta. Dice, la justificación es el acto de Dios por el cual declara justo en Cristo al pecador creyente, ¿ok? A base de la obra consumada de Cristo en la cruz. Cada parte de esta definición es importante, así que debemos considerarla con cuidado. Para comenzar, la justificación es un acto. Esto yo no lo dije el domingo, pero cuando uno estudia un poco de teología siempre sale. La justificación no es un acto, perdón, es un acto, no es un proceso. ¿Qué es sí un proceso? La santificación, ¿sí? Somos santificados progresivamente, pero la justificación es un acto.
no hay niveles de justificación, ¿ok? Cada creyente tiene la misma posición justa delante de Dios. ¿Y por qué creen esto? ¿Por qué pasará esto que cada creyente somos vistos por Dios con el mismo nivel de justicia? ¿Por qué? Es una... Joseli, Ya que reflejamos la de Cristo, que se nos imputa a nosotros. correcto. Por eso cada creyente, la persona que se convirtió ayer, en cualquier lado del mundo, eh, Dios le ve con el mismo nivel de justicia que ve al que entre nosotros lleve, qué sé yo, 40 años en el Evangelio y haya sido justificado hace 40 años. Porque, otra vez, la justificación por fe no es un proceso, es un acto, es una declaración que Dios mismo hace. Em, Dice, también la justificación es algo que Dios hace, ¿sí? No el hombre. Ahí hay una diferenciación que también vale la pena, me parece que la mencionamos en la escuela berea, entre lo que es monérgico y lo que es sinérgico. Monérgico, monos, uno, ¿sí? Ergo es energía. La justificación es, en ese sentido, monérgica, solo Dios la proporciona. Y sinérgico, ya es que están actuando más fuerzas, ya la santificación sería algo más sinérgico, porque obviamente requiere que nuestra voluntad participe también en ello. Ningún pecador puede justificarse a sí mismo ante Dios. ¿Por qué? Porque nuestras obras son insuficientes. Todavía más, es el hecho de que Dios no nos hace justos, sino que nos declara justos. ¿Amén? Dios no nos hace justos, sino que nos declara justos. La justificación es un asunto legal. Siempre se dice eso. Dios pone la justicia de Cristo en nuestra cuenta en lugar de nuestra propia pecaminosidad, y esta cuenta nunca puede ser alterada. Es interesante eso, porque si nuestra cuenta de justificación nunca puede ser alterada, eso implica de manera indirecta o directa, ¿no? Puede ser directa, de que nosotros no podemos perder nuestra salvación. ¿Se da cuenta? Porque se nos ha sido imputada, ¿sí? No puede ser alterado, esa justificación no puede ser alterada, ¿ok? No confunda la justificación con la santificación, dice este autor. La santificación es el proceso, como yo decía antes, por el cual Dios hace al creyente más y más como Cristo. La santificación puede cambiar de día a día. Somos testigos de eso, ¿no? A veces pasamos por periodos de alto nivel de consagración, por así decirlo. Nuestro nivel de santificación crece. Y cuando tropezamos, cuando pecamos, obviamente nuestra santificación, podríamos decir que en cierto modo retrocede. La justificación, en cambio, nunca cambia. Cuando el pecador confía en Cristo, Dios lo declara justo. Y tal declaración, mira, yo no había puesto atención aquí, pero dice, y tal declaración nunca será derogada. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios no te justificó cuando tú hayas llegado a la fe, hace 10, 5, 2 años, para luego sacarte la justificación. O si usted lo quiere escuchar en otro término, Dios no nos hace nacer de nuevo para después hacernos desnacer de nuevo. Eso no está en ningún lado de la Biblia. Am, Cuando el pecador confía en Cristo, Dios lo declara justo y tal declaración nunca será derogada. Dios nos mira y nos trata como si nunca hubiéramos pecado. Qué maravillosa es la justificación por fe, ¿no? Meditar en esto, hermanos, nos hace bien. Y si aún muchos de nosotros no estamos a lo mejor recién familiarizándonos con esto, es necesario volver a hablarlo, es necesario volver a explicarnos, tomarnos el tiempo, porque la justificación por fe es algo elemental de nuestra fe como creyente. Bueno, Porque pisamos ese es el Perdón. Oliver, no hay problema. Oliver, yo. Bien, este comentario es de Warren Wilby también, ¿ah? Alguien que yo comento bastante, me gusta mucho su comentario porque es muy llano, es muy directo, pero después que lo leí supe que era de él. Eh, la experiencia del apóstol Pablo respecto a su justificación no es solamente, no es exclusiva, bien digo, sino que es de todos aquellos que vienen a las plantas del Señor en arrepentimiento y fe. Serán, como decíamos recién, considerados en ese momento justos delante de los ojos de Dios, sus pecados son perdonados, la justicia perfecta de Cristo les es imputada,
como una declaración legal. ¿Qué implica eso? Que pasamos de un estado de enemistad con Dios a un estado de ser hijos de Dios, ¿ok? El verso 10 y 11 dice, y conocerlo a Él, el poder de su resurrección, la participación en sus padecimientos, llegando a ser como Él en su muerte, a fin de llegar a la resurrección de entre los muertos. Esta imputación, bien digo, de justicia no queda sola, como yo les decía el domingo. Hay una consecuencia directa, ¿cierto? No es solo una idea, un concepto en nuestras cabezas, sino que también nos lleva a una disposición natural, ahora en una nueva naturaleza, a eso me refiero, de conocer al Señor. Y conocer más a Dios no es solamente conocer más de doctrina. Los creyentes, y esta idea la vuelvo a repetir porque me gustó mucho, los creyentes no son conducidos a la redención solamente, sino al Redentor mismo. Por eso es que el apóstol Pablo dice que él, a pesar de toda la revelación que él mismo había experimentado, ¿no? Pensemos desde camino a Damasco, después hay un periodo del apóstol Pablo en el cual él se extravía al menos del relato bíblico y se asume que durante ese periodo él recibió bastante revelación de Jesucristo resucitado, pero él dice que él quiere conocer a Cristo. Por lo tanto, nos deja a nosotros una gran tarea, ¿sí? Una gran tarea. Si el apóstol Pablo se ve en la necesidad, o más bien él mismo se describe como alguien que desea conocer a Cristo, cuanto más cada uno de nosotros. Conocer a Cristo, Jesús, mi Señor, se ha vuelto en el principio guía de la vida de Pablo, ¿no? Y es más que, como decía recién yo, una actividad del intelecto, es más que agregar nuevas ideas en el almacén de nuestra memoria, decía también un comentarista. En ocasiones, iglesia, y aquí de forma más aplicativa o de aplicación, ¿no? El estar por tanto tiempo en el Evangelio suele ser una especie de limitación para nosotros en el conocimiento de Cristo, porque homologamos, ¿no? Igualamos los años en Cristo a conocer a Cristo. Y debemos ser sinceros, muchas veces no es así. Muchas veces hay gente que pasa muchos años en alguna determinada denominación o en el Evangelio, pero su conocimiento de Cristo no progresa, no crece. Y por lo tanto, si el conocimiento de Cristo no crece, no progresa, su nivel de santificación y de entrega al Señor tampoco lo va a hacer, ¿ok? Eh, Muchas veces también igualamos, ¿no?, el conocer a Cristo con los cargos que podamos tener. Bueno, él es pastor, él debe tener un gran conocimiento del Señor. Él ejerce tal servicio al Señor o está involucrado en tantas cosas, debe tener un gran conocimiento y la verdad es que no necesariamente es así. Eh, Esto funciona en muchos aspectos, en la teología también. Eh, a veces ciertos, eh, ciertas etiquetas teológicas, ¿no?, que nosotros podemos ver, reformados, pentecostales, bautistas, obviamente en cada uno de esos grupos hay buenos hermanos, ¿ok? Presbiterianos, eh, pero también vemos en cada uno de esos grupos mucha gente que se enorgullece, por así decirlo, de su teología. Y, y si hay algo que la teología no debiese provocar en nosotros, hermanos, es orgullo, un orgullo intelectual, porque la teología supuestamente es un conducto para conocer más a Dios. Por lo tanto, si nosotros conocemos más a Dios, eso debiese estar en nosotros ah, sellando o marcando el carácter de Cristo, ¿ok? Pero es cosa de abrir las páginas de internet y ver cómo muchos se enorgullecen por su denominación, por su tradición, por su credo, por su denominación. Pero bueno, el Señor nos ayude a mantener nuestras mentes eh, con suficiente aplomo en este sentido para no caer en esos excesos. ¿Cuál es un buen indicador de conocer a Cristo? ¿Cuáles creen ustedes? Porque hemos hablado de esto, ¿no? Obviamente no desechamos el conocer al Señor, el estudiar doctrina bíblica, sabemos que es necesario, pero ¿cómo se ve en la práctica? ¿Qué piensan ustedes? ¿Cómo se ve
alguien que de verdad conoce a Cristo, pero no solo en el papel, no solo en los libros, sino que de verdad hay algo en él que nos demuestra que su conocimiento es un conocimiento también vivencial. ¿Qué piensan ustedes? Kelly. En sus frutos. Ujú. En sus frutos, claramente, ¿no? Los frutos, y yo tengo acá el texto, ¿no? Texto ícono para hablar de los frutos y también poder recordarlo esta noche. Gálatas 5, 22, 26. Gálatas 5, 22, 26. Dice, pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Contra tales cosas no hay ley, pues los que son de Cristo Jesús han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, provocándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. ¿Ok? Así que ahí usted tiene un sello claro de una persona que no solo crece en un conocimiento intelectual, sino en una vida que demuestra fruto espiritual. El segundo punto respecto de este versículo, ¿no? El poder de la resurrección. Y ahí establecíamos que la resurrección es un elemento fundamental para nuestra fe. Y esto también quiero repetirlo y enfatizarlo. Si nosotros negamos este elemento fundamental de nuestra fe, lo que está en juego no es menor, porque lo que está en juego, si nosotros sacamos la resurrección del medio, es el evangelio mismo. ¿Ok? El evangelio mismo pierde poder, pierde veracidad, pierde su esencia, por así decirlo, porque la resurrección es un elemento fundamental para nuestra fe. Entonces, ¿qué nos dice eso? Que donde se haga una descripción distinta de la resurrección a la que la Biblia establece, nosotros debemos inmediatamente despertar, tener atentos nuestros sentidos, porque probablemente estemos frente a alguna distorsión bastante seria. ¿Ok? Yo les leía ese día, ¿no? Un texto en Corintios, pero ahora quiero agregar otro para fortalecer esa idea de que la resurrección es un elemento innegociable para la fe cristiana. Primera de Corintios 15, 1 al 4. Primera de Corintios 15, 1 al 4. Dice así el texto. Ahora les hago saber, hermanos, el evangelio que les prediqué, el cual también ustedes recibieron, en el cual también están firmes, por el cual también son salvos, si retienen la palabra que les prediqué, a no ser que hayan creído en vano. Ahí está la diferencia, ¿no? Haciendo un poco de pausa ahí. Ese creer en vano está retratando en el fondo a los falsos creyentes. En el fondo, ¿qué quiero decir con esto? La salvación no se puede perder. A veces a nuestros ojos nosotros podemos ver a alguien que estuvo incluso muchos años en la iglesia y luego se apartó para nunca más volver, pero esa persona no perdió su salvación. Esa persona nunca fue un genuino creyente, ¿ok? Había creído en vano, como dice acá el apóstol. Seguimos en el verso 3, dice, porque yo los entregué en primer lugar, perdón, porque yo les entregué en primer lugar lo mismo que recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. El apóstol Pablo aquí nos ofrece en muy pocas palabras, lo elemental del Evangelio, ¿no? Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, fue sepultado y resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Ahí usted tiene un sumario, tal vez el más elemental respecto del Evangelio, y el apóstol Pablo se los está haciendo saber otra vez a estos corintios. Así que, obviamente, la resurrección es algo, amados hermanos, que no podemos nosotros negociar de ninguna manera. Es algo profundamente importante. Y aquí, bueno, conversábamos, ¿no? Yo hacía una lectura de 1 Corintios 15, 17, para los que estén anotando y quieran ahí, es un texto muy corto. Dice, si Cristo no ha resucitado, la fe de ustedes es falsa. Todavía están en
sus pecados. ¿Ok? Así de claro es la resurrección, y si usted lee ese capítulo 15 desde allí en adelante, se va a dar cuenta de la importancia de lo que estamos hablando. También decíamos que el poder de la resurrección se manifiesta también aún en nuestra propia vida espiritual. El poder que resucitó a Cristo de los muertos es también el poder que nos resucitó espiritualmente. Y eh, eso también es algo que nosotros debiésemos destacar. Luego vamos a hablar de la otra resurrección, que es la terrenal, a través de los textos, pero eso por ahora. Luego dice la participación de sus padecimientos, llegando a ser como él en su muerte. Y aquí quiero agregar otro texto que creo que el propio texto nos ayuda a aplicarlo. O sea, es como el texto al leerlo, vamos viendo la aplicación de qué es padecer por Cristo. Primera de Pedro 4, 12 al 19. Primera de Pedro 4, 12 al 19. A ver si le llama la atención alguna de las cosas que dice este texto, y después las podemos conversar si alguien quiere hacer algún apunte allí. Pero en este pasaje hay cosas muy llamativas. Leemos, dice: Amados, no se sorprendan del fuego de prueba que en medio de ustedes ha venido para probarlos, como si alguna cosa extraña les estuviera aconteciendo. Antes bien, en la medida en que comparten los padecimientos de Cristo, regocíjense, para que también en la revelación de su gloria se regocijen con gran alegría. Si ustedes son insultados por el nombre de Cristo, dichosos son, pues el Espíritu de gloria y de Dios reposa sobre ustedes. Ciertamente, por ellos Él es blasfemado, pero por ustedes es glorificado. Que de ninguna manera sufra alguien de ustedes como asesino, o ladrón, o malhechor, o por entrometido. Pero si alguien sufre como cristiano, no se avergüence, sino que como tal glorifique a Dios, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si comienza por nosotros primero, ¿cuál será el fin de los que no obedecen al Evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿qué será del impío y del pecador? Así que los que sufren conforme a la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador, haciendo el bien. No sé si alguien quiere hacer algo que le haya llamado, muchas cosas llaman la atención de ese texto. Estuvimos allí, creo que hace 2 años. Es un texto, como leerlo, no sé si a usted le pasa, pero leerlo ya es como que estamos leyendo la aplicación, ¿sí? De lo que es padecer por Cristo. No sé si alguien se anima a hacer alguna observación, algo que le llame la atención respecto de ese texto recién leído. ¿Les escuchamos? ¿Es sin nota? Nadie se atreve. Bueno, sigamos entonces. Mire, yo le voy a decir lo que yo subrayé mientras leía este texto. Primero, no se sorprendan de la prueba de fuego. Es decir, que el camino del cristianismo necesariamente hay prueba. ¿Sí? Eso le está diciendo Pedro a sus destinatarios. No lo estimen por sorpresa, ¿sí? Como que algo extraño estuviese aconteciendo. Es decir, la prueba es parte del camino del cristiano, ¿ok? Y bueno, el verso 3, hermano, ahí hay una palabra que parece un contrasentido a nuestra naturaleza quejumbrosa. No solo no nos tiene que sorprender, sino que hay una pequeña palabra que dice regocíjense. Imagínense, regocíjense. Luego salto al verso 16 para seguir avanzando, porque tengo muchas páginas por delante. Pero si alguien sufre como cristiano, no se avergüence, sino que glorifique como tal a Dios. Amén. No, el estar siendo probado por Dios no es un motivo para sentirnos avergonzados. Yo creo que muchas veces nosotros nos sentimos avergonzados. ¿Y se nota en qué, iglesia? En que muchas veces no hablamos con nadie de lo que nos está pasando. No hablamos con nadie de la prueba porque sentimos que, bueno, eh, nos sentimos avergonzados. Y yo creo que esa es una gran debilidad para nosotros, porque no somos fortalecidos por hermanos en la fe, por la iglesia en Cristo, si nosotros nos estamos ocultando a nosotros mismos. ¿Ok? Verso 19, así que los que sufren conforme a la voluntad de Dios encomienden. Aquí hay una preciosa indicación de parte del Señor para los que están sufriendo. Así que los que sufren conforme a la voluntad de Dios, eso también es destacable, encomienden sus almas al fiel Creador, haciendo el bien. ¿Okay? Es decir, que la dificultad no vaya a desviar
nuestro camino de santificación, sino que podamos aún en la dificultad, en el padecimiento, seguir haciendo el bien. El caminar, lo sabemos ya, tiene dificultades, tiene duelos, ¿sí? Tiene enfermedad, eh, tenemos por lo tanto padecimientos, no a la altura de nuestro Señor Jesucristo, no a la altura del apóstol Pablo probablemente, pero sí padecemos, sí sufrimos. Ahora, hay un padecimiento aquí que el texto nos está hablando, que yo reforcé a través de la lectura de Pedro, que viene por hacer la voluntad de Dios, ¿ok? Y debe ser diferenciado de aquel padecimiento que nos alcanza producto de nuestro pecado. Eso es muy importante, hermanos, poder diferenciarlo, y muchas veces no lo podemos hacer producto de nuestro orgullo, y también producto de que generalmente cuando el pecado es producto, perdón, eh, el mal momento es producto de un pecado, hay algo que en nosotros se llama orgullo y que no nos deja ver con objetividad. Entonces, generalmente culpamos a otros, en vez de ver que es nuestra propia responsabilidad. El misionero que está perseguido, ¿sí? El creyente que es burlado, discriminado, el que pierde su trabajo producto de su fe, nos ilustra un tipo de padecimiento, el que padece en la voluntad de Dios. Sin embargo, para ilustrar el otro, ¿no? Aquel que está sufriendo producto de su pecado, el cristiano que pecó endeudándose más allá de sus posibilidades de pago. Él no está en esa situación por hacer la voluntad de Dios, sino precisamente por lo contrario. El que engaña, ¿no? El que engaña, el que miente, también va a cosechar, obviamente, las consecuencias de ese pecado. Más localmente, el que deja de congregarse y tener comunión con la iglesia local, pudiéndolo hacer, también va a experimentar consecuencias de eso, hermano. Eso es así. Va a cosechar el producto de su pecado. Bueno, el otro punto al final de ese versículo, ¿no? Llegaremos a ser igual en la muerte, y buscando alguna aplicación, porque creo que no hice tanto énfasis en esa parte el domingo. Pero yo me acuerdo, de hecho hay canciones que tal vez lo dicen, yo daría mi vida por Cristo, ¿sí? Podríamos levantar nuestras manos, llorar, pero si de verdad llegásemos o estuviésemos en disposición de dar nuestra vida por Cristo, ¿se relaciona esto con la práctica diaria nuestra? ¿Sí? ¿O no se relaciona? Porque una cosa es el sentimiento, la emoción, y otra es la convicción, la realidad. ¿Estamos nosotros diariamente viviendo para Cristo? Porque si no lo estamos haciendo, si no estamos hoy día viviendo para Cristo, muy difícilmente vamos a poder llegar a morir para Cristo. ¿Dónde están invertidas nuestras vidas hoy? Nos indica de verdad cuánto puede haber de cierto en la expresión yo daría mi vida por Cristo. El apóstol Pablo lo hizo, lo leíamos allí en 2 de Timoteo, ¿no? Él se ofreció como sacrificio. Debiese ser, hermanos, nuestra meta. Tal vez, si somos sinceros, tal vez ninguno de nosotros está en esa condición cabal, pero debiésemos pedirle al Señor que pudiésemos no solo tener la idea romántica de dar nuestras vidas por Cristo, sino que también estar viviendo como lo hizo el apóstol Pablo, ¿no? Sus discípulos, Epafrodito, Timoteo, esas muestras de que se puede, son también muy relevantes para nosotros. Sigamos avanzando. Verso 11, a fin de llegar a la resurrección de entre los muertos. Bueno, aquí resurrección literal, ¿no? Y aquí cambié un poco el texto, lo corrí de lugar, Romanos 8:11, lo leíamos ese día domingo, pero creo que habla más directamente incluso que el de Tesalonicenses que leímos ese domingo. Dice, pero si el espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en ustedes, el mismo que resucitó a Cristo de entre los muertos también dará vida a sus cuerpos mortales de su espíritu que habita en ustedes. Es decir, seremos resucitados porque hoy día somos morada, iglesia, del Espíritu Santo. Si confiamos en la obra de Cristo, si efectivamente hemos sido justificados en Él, si somos hallados en Él, si estamos conociéndole a Él en consecuencia, nuestros cuerpos serán resucitados de entre los muertos y tendremos entonces cuerpos glorificados. Un material que consulté de manera extra a lo que se compartió el domingo. Dice, la resurrección de los muertos tiene una posición central en la fe y en la predicación cristiana, porque es la meta hacia donde nos dirigimos. ¿Se acuerda que el mismo texto lo decía, el supremo llamamiento?
Nuestra meta no es solo estar en el cielo con nuestro espíritu desencarnado, ¿sí? Nuestra meta es presentar nuestro cuerpo glorificado, de manera que podamos experimentar la bendición de ver y servir a nuestro Dios en el cielo. Pablo escribió: quiero conocerlo a Él y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos hasta llegar a ser semejante a Él en su muerte, si es que algo de alguna manera logro llegar a la resurrección de los muertos. La meta final es llegar. Aquí hay un gran consuelo, hermanos, para nosotros los creyentes. Este mismo autor dice, de todos los tiempos, no importa quiénes seamos, tenemos frustraciones en nuestros cuerpos terrenales, lo sabemos. Nos rompemos una rodilla y nos damos cuenta de que nunca volveremos a correr. Nos da un ataque de pánico cuando nos encontramos con cosas a las que tememos. Depositamos en la tumba el cuerpo sin vida de un ser amado. Sin pensarlo, de nuestra boca salen palabras de enojo. Los pies nos llevan a un lugar donde no deberíamos ir. La buena noticia es que este cuerpo no es el fin. Algún día el Señor Jesús va a transformar nuestros cuerpos para que sean semejantes a su cuerpo glorioso. Piensa en eso. Ningún pecado, ninguna tentación, ningún mal pensamiento, ningún dolor, ninguna enfermedad, sin cataratas en los ojos, sin dientes faltantes. Y eso será por siempre, sin que llegue un fin. Tenemos algo grande que esperar en el futuro. Tenemos una meta que nos puede sostener en medio de las luchas de esta tierra. Qué lindo pensamiento, hermanos. Qué lindo pensamiento de aplicación para nosotros hoy. Quizás muchos de ustedes hoy no lo están pasando bien. Quizás muchos de ustedes hoy día están en dificultades, están en dolores, en enfermedades de tal vez familiares, no lo sé. Pero pensar en esto debe alentar nuestra alma, debe ser un motivo de regocijo. Segundo punto de la predicación de ese día, transitando hacia la meta, ahí leíamos los versos 12 al 14, vamos a ir al 12 inmediatamente. Vamos bien con el tiempo, sí. No es que, no es que ya lo haya alcanzado o que haya llegado a ser perfecto, sino que sigo adelante a fin de poder alcanzar aquello para lo cual también fui alcanzado por Cristo. El propio apóstol reconoce entonces su realidad, él es objetivo. Dice, no es que lo haya alcanzado, no es que sea perfecto. Dicha perfección será alcanzada así en la resurrección de los muertos con cuerpos glorificados. Pero el apóstol Pablo está en la carrera y como también nosotros debemos estar en la carrera. La meta final, alcanzar la resurrección de los muertos, pero tenemos un tránsito para allá, ¿no? Tenemos un tránsito, tenemos un camino y debemos reconocer, tal como el apóstol, que aún nos falta. Eh, Él reconoce su imperfección y así también debemos hacerlo cada uno de nosotros. Y tal vez en modo de aplicación, ¿no? Nuestras ideas, hermanos, nuestras conclusiones, nuestras miradas, nuestras observaciones, todo está teñido por el error, ¿sí? Aún estando en la fe. Está teñido por el error, no somos perfectos. Tus juicios no son perfectos y debemos ser muy conscientes de ello, tal como el apóstol lo es aquí, ¿no? Otra cosa que nos muestra el texto es que hay un énfasis en la responsabilidad, en el compromiso. Dios quiere nuestra perfección, Dios quiere nuestra santificación, pero cuenta con que nuestra voluntad esté rendida y comprometida, ¿cierto? Como dice el apóstol Pedro en su primera carta, 1:16, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Amén. La pregunta es, ¿cómo avanzamos en dicha perfección? ¿Cómo crecemos en santificación? No sé si alguien se anima a hacer algún comentario o piensa en algún versículo que pueda ser útil en ese sentido. Puede hablar. Ya, voy a contar hasta 10, hermano. Si ya nadie habla, yo sigo, hermano. Bueno, lo hablamos el domingo, ¿no? Eh, Crecemos en santificación, crecemos, es como que la perfección debe ser nuestra meta. Sabemos que de este lado de la gloria no lo vamos a alcanzar, pero eso no quiere decir que no debamos correr hacia ella.
Amén. Entonces, ¿cuáles son los medios que Dios nos ha dado para santificarnos? Eh, Tal vez uno de los más fundamentales es precisamente la palabra del Señor, ¿no? Un medio de santificación por excelencia. Primero a los Corintios 3:2, les di a beber leche, no alimento sólido, porque todavía no podían recibirlo. En verdad, ni aún ahora pueden. Necesitamos de este alimento sólido. No podemos constantemente estar recibiendo dieta blanda. Y bueno, esta responsabilidad es transversal, hermano. Es del pastor, del que predica y también de cada uno de nosotros como parte de la iglesia. Y yo reflexionaba respecto de esto, eh, porque a veces nosotros caemos en ciertas caricaturas, ¿no? No es que en la predicación bíblica no haya espacio para el consuelo, no es que en la predicación bíblica no haya espacio para la motivación, no es que en la predicación bíblica no haya un empuje hacia el desarrollo integral, hacia que las personas avancen, puedan ser profesionales. Muy por el contrario, creo que en la predicación bíblica está todo eso como ingrediente. Puede haber consuelo, motivación, puede haber desarrollo integral. ¿Cuál es el problema, hermanos? Es que en muchos púlpitos estos temas, los que yo mencioné recién, la motivación, el desarrollo personal, el constante consuelo, se transforman en temas por sí solos, despegados del Evangelio. ¿Ok? Entonces, cuando yo transformo la motivación en un tema por sí solo, despegado del Evangelio, solo anclado mañosamente a la figura de Cristo, eh, ese mensaje, probablemente, si usted le saca la palabra Cristo o Jesús, lo va a poder escuchar en cualquier sitio, como charla motivacional. Me refiero a cualquier sitio, no necesariamente cristiano. Entonces, yo creo que ahí está la diferencia, hermano. La predicación motivacional, este pensamiento lo compartía yo hoy en mis redes sociales, la predicación motivacional, así per se, ¿no? Este tipo trato de graficarles ahora, que solo se dedica a motivar, pero aparte del Evangelio, atrae muchos seguidores. En cambio, la predicación bíblica concentra discípulos, llama a los discípulos. Y bueno, un segundo elemento que quiero agregar también a modo de aplicación, aunque parezca repetitivo, creo que de una u otra forma la palabra del Señor y Dios mismo se ha encargado de darnos fuerte con este tema, y es el tema de la iglesia local, ¿sí? El tema de la iglesia local. No recuerdo a qué autor o pastor oí decir esto, pero era algo más o menos así. La santificación es un proceso de comunidad, ¿sí? Y si es un proceso de comunidad, eh, Dios nos quiere ver también insertos en la iglesia local. Romanos 15, 1 al 6, dice: así que nosotros los que somos fuertes debemos sobrellevar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para su edificación. Pues ni aun Cristo se agradó a él mismo, antes bien, como está escrito: los insultos de los que le injuriaban cayeron sobre mí. Porque todo lo que fue escrito en tiempos pasados para nuestra enseñanza se escribió a fin de que por medio de la paciencia y del consuelo de las Escrituras tengamos esperanza. Y que el Dios de la paciencia y del consuelo nos conceda tener el mismo sentir los unos para con los otros conforme a Cristo Jesús, para que unánimes a una voz glorifiquen al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, un texto que obviamente, como toda la Escritura, vale la pena atender por sí solo, pero ¿cómo va a ocurrir eso, iglesia? Va a ocurrir integrándonos, va a ocurrir bajando nuestras defensas para recibir ayuda y buscando a otros también para ayudar a otros, para edificar a otros. En el verso 13, el apóstol Pablo vuelve a reiterar esto, ¿no? De no haberlo alcanzado yo ya, pero él también eh, dice que va a dejar atrás, ¿sí? Va a dejar atrás ciertas cosas. Esas cosas que él dice que deja atrás precisamente es todo este legalismo en el cual él había sido formado. Una nota sobre el autoanálisis que me parece interesante ahora compartirla con ustedes. Dice: el autoanálisis puede ser peligroso porque podemos errar en dos maneras. La primera, haciéndonos mejores de lo que somos. Yo creo que probablemente eso debe concentrar mayor parte de personas.
Y la dos es haciéndonos peores de lo que somos. Pablo no tenía conceptos ilusorios acerca de sí mismo. Todavía tenía que proseguir a la meta con el fin de lograr aquello para lo cual había sido asido por Jesús. Un descontentamiento que proviene de Dios es esencial para el progreso espiritual. Como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. Salmo 42, 1 al 2. Por lo tanto, si hay algo que debemos pedir, iglesia, Señor, ayúdame a verme con mayor objetividad. Ayúdame a observarme con mayor objetividad, Señor. Limpia mis ojos, Señor, del orgullo, ya sea de una estima sobre lo normal o subestima, y ayúdame a verme como realmente tú me ves. Y ayúdame, Señor, a tomar decisiones para poder crecer. El elemento que el apóstol agrega, ¿cierto?, es olvidar lo que queda atrás. Y es también lo que nosotros debemos hacer. El estándar religioso de Pablo, su confianza en la carne, como hemos visto hasta este punto en semanas anteriores. Y para nosotros, iglesia, sea lo que sea que genere orgullo religioso, debe quedar atrás. Nuestra aparente bondad, a lo que otros puedan opinar de nosotros, esas buenas opiniones que generalmente nos enorgullecen, ¿no? A nuestro compromiso con la religión, nuestro compromiso estricto a las normas. Todo eso, despegado de la vida de Dios, no tiene absolutamente ningún valor. De esto tenemos que apartarnos, tenemos que dejarlo atrás, ¿sí? E incluso una aplicación a modo más representativo como iglesia local, quienes hemos integrado nuestra iglesia, ¿cierto? Desde más tiempo y hasta el último hermano o familia que llegó, qué decir, en los últimos meses, tenemos que dejar atrás, iglesia, los traumas del pasado. ¿Y a qué me refiero con esto? Trauma, ¿sí? Muchas veces el trauma te impide precisamente esto, integrarte a la congregación, darte por otros, ¿sí? En el fondo el trauma y esa experiencia que probablemente son malas experiencias muchas veces, no nos permiten darnos e integrarnos de nuevo a la iglesia, ¿no? Estamos a la defensiva y no podemos, por lo tanto, ser parte del cuerpo de la manera más integral y saludable posible. Así que también esa es una aplicación para nosotros a nivel congregacional, sabiendo que hemos llegado, hermanos, de diferentes contextos. Pero que el pasado, ¿no? ¿Qué decir? No, yo no confío en los pastores, o yo no confío en los hermanos, o yo no voy a hacer esto porque la vez pasada me defraudaron, me dieron una puñalada por la espalda. Bueno, todos ese tipo de pensamientos, hermanos, son cosas que hay que dejar atrás. Porque mientras tú sigas con esa ancla, tú no te vas a mover, tú no vas a avanzar. Tienes que dejar eso atrás. Prosigo a la meta, dice el apóstol, ¿no? Para obtener el premio del supremo llamamiento en Cristo Jesús. La meta del apóstol Pablo no era ser el más importante de los apóstoles, ni recibir reconocimiento. Su premio tiene relación con el llamamiento supremo de Dios en Cristo Jesús. Su premio es así, tomar aquello para lo que Cristo lo había tomado, alcanzar la resurrección de los muertos. La figura utilizada aquí, ¿cierto?, es traída desde el atletismo, sugiere compromiso, entrega, esfuerzo, pero es distinto a ese esfuerzo de los judaizantes, porque recuerden, los judaizantes también se esforzaban, ¿sí? Se esforzaban, eran legalistas, pero el esfuerzo del cual el apóstol habla es un esfuerzo que emana de la gracia, emana de la vida regenerada y no desde la carne, ¿ok? Y solo para ilustrar, voy a ir más rápido porque nos está alcanzando el tiempo. Segunda de Timoteo 2, 1 al 10. Tú pues, hijo mío, fortalécete en la gracia que hay en Cristo Jesús. La Reina Valera dice esfuérzate. Aquí se traduce como fortalécete. Y luego de esa fortaleza, el apóstol le dice a Timoteo, sufre penalidades, el soldado en el servicio activo no se enreda en los negocios de la vida, también el que compite como atleta, el labrador, y le habla de cosas que generan mucho esfuerzo, mucho trabajo. Entonces, también tenemos esa idea muchas veces que la gracia es algo liviano, algo que prácticamente viene de manera espontánea y que no te va a generar ningún esfuerzo, ¿no? Aquí vemos que la gracia también tiene un fruto, ¿sí? Tiene un resultado y muchas veces nos va a tocar esforzarnos.
y no debemos nosotros arrancar eso de en medio, ¿ok? Por último, progresen hacia la madurez, versos 15 y 16. Así que todos los que somos perfectos tengamos esta misma actitud. En este sentido, la palabra perfecto, ¿cierto? Los desarrollados, ya no niños, con capacidad de correr, sabiendo cumplir las reglas de la carrera. Recuerden que también es un lenguaje muy del atletismo esto. Entonces aquí hay incluso MacArthur decía, ¿no? Que esto podía ser incluso una especie de codazo a los legalistas, el uso del término perfecto. No estoy tan seguro de eso porque creo que tiene dos connotaciones que el propio texto nos permite identificar bien. Aunque era perfecto en este sentido, ¿no? El apóstol Pablo, en el sentido de estar capacitado, de tener las competencias para discernir y para actuar de manera correcta, tal como hemos leído antes. Anteriormente, en el verso 12, dice que él no ha alcanzado otra perfección, ¿ok? Entonces, hay una diferencia ahí entre ambos términos perfectos, que el propio texto nos permite identificar que se está refiriendo a cosas distintas, ¿ok? Así que la palabra utilizada aquí, en este verso, en el 16, ¿no? Perdón, en el 15, podría también traducirse o entenderse como maduros, una madurez integral. Yo les hablaba el domingo tanto de la doctrina como de la práctica y de cómo la doctrina correcta no tiene ninguna utilidad si no engendra prácticas correctas. ¿Ok? Puedes tú conocer personas con una excelente doctrina, pero con un mal testimonio. Líbrenos el Señor de eso, hermano, y podamos ser personas con la doctrina saludable, pero obviamente también con la práctica saludable. Eh, Algunas ideas que yo les compartí el domingo: la información no transforma, lo que transforma es el Espíritu de Dios mediante la palabra. Y bueno, dábamos gracias al Señor también, yo decía, por el despertar hacia la escritura de estos últimos años en Latinoamérica, pero debemos cuidarnos siempre de hacer del conocimiento un fin en sí mismo. Y mire cómo es la cosa. Precisamente los judaizantes o tal vez los fariseos habían caído precisamente en esta trampa de hacer del conocimiento un fin en sí mismo. Am, y tal vez un buen indicador que nos permite a nosotros mismos preguntarnos cuál es nuestro propósito al saber más de Dios, al saber más teología, es cuál es la meta final. Aquí el texto nos está diciendo que la meta final en la mente del apóstol Pablo es el supremo llamamiento. O sea, usted puede poner ese factor y probarse a sí mismo, y probarnos a nosotros mismos. ¿Qué estamos persiguiendo cuando estudiamos, cuando leemos la palabra? ¿Tener argumentos para debatir o más bien ser conformados a la imagen de Cristo? Ese debe ser lo principal, ser conformados a la imagen de Cristo. Una persona madura camina, no adquiere el conocimiento para el debate, adquiere el conocimiento que lo transforma más y más a la imagen de Cristo. Bueno, la pregunta diagnóstica ya se la hice. ¿Es el blanco de nuestro interés doctrinal la meta del supremo llamamiento? Eso debemos responder cada uno de nosotros. ¿Es el blanco de nuestro interés doctrinal la meta del supremo llamamiento? Eso va a identificar si nosotros estamos queriendo saber por saber o estamos queriendo saber por conocer más al Señor. Finalmente el texto dice: si alguno tiene una actitud distinta, eso también lo revelará Dios. Mateo 16:17. Entonces dijo Jesús: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Eh, Pablo, Pablo enseñaba externamente, pero es Dios quien revela internamente, decía un comentarista, ¿no? Y bueno, esta actitud distinta, ¿no? Como describe el apóstol Pablo, actitud contraria. El apóstol Pablo sabe y conoce sus limitaciones, sabe que finalmente es Dios quien va soberanamente a revelar a los que Él decida. Lo que otra vez no deja sin responsabilidad a Pablo, debiese exponer la verdad con seriedad, compromiso, con insistencia. Debemos estar nosotros, por lo tanto, dispuestos, iglesia, preparados para hablar la verdad. Sin embargo, al final del camino, es Dios quien revela. No te enfrasques en discusiones estériles, es Dios quien convence. Me acordé ahora mismo, eh,
de una pregunta que se hacía en las últimas clases que tuve en el instituto respecto de cristianos que están inmersos, por ejemplo, en la teología gay. ¿Sí? Hay toda una teología gay hoy en día para sustentar aparentemente o supuestamente desde la Escritura que habría espacio, digamos, para esas prácticas y que Dios no las condenaría. Entonces un hermano le preguntaba al pastor, ¿cómo hacer eso, pastor, para ayudar a estas personas? Y la respuesta del pastor Miguel es muy similar a lo que estamos diciendo ahora. Dice, tú lees el texto, tú le explicas el texto, das tu argumento y tú esperas que Dios haga la obra, si tú no puedes hacer más que eso. A veces nosotros queremos tal protagonismo en la situación que no nos conformamos hasta que la persona diga, no, tú tienes razón. Eso muchas veces no va a pasar, hermano. Y nosotros tenemos que saber, por lo tanto, cuál es, tal como el apóstol Pablo lo sabe, ¿no? También nosotros saber hasta dónde llegar. Compartimos la verdad, pero es Dios quien obra. Finalmente, sin embargo, continuamos viviendo según la misma norma que hemos alcanzado. Viviendo en el original me llamó la atención, se lo compartí el domingo, es una línea marcada que seguían una o más personas. Así debiese estar la iglesia de Filipos o una iglesia local como la nuestra, ¿no? Que ame a Cristo y su evangelio, alineados todos juntos en aras de la santidad progresiva. Si existe un llamado a vivir en una misma norma, seguramente había diferencias en los filipenses, ¿no? Si el apóstol Pablo dice viviendo en una misma norma, probablemente habían diferencias y la ilustración es Evodia y Sintique, ¿no? Que podrían ser el icono de esta situación de diferencias en los filipenses. Recordemos una vez más, para cerrar como un sándwich que todo esto arranca en el capítulo 3, ¿no? Al inicio, en el desafío de los judaizantes. Entonces, ¿dónde los filipenses tenían que estar viviendo según la misma norma? Precisamente en el Evangelio y sus implicaciones elementales. Vimos la justificación, vimos la resurrección. Ahí no podemos tener dos vistas, hermano. Podemos tener dos vistas, tal vez alguien dice yo soy continuista, yo soy cesacionista, claro, puede ser, pero en asuntos como la justificación por fe, la resurrección, allí no podemos tener, no podemos tener dos perspectivas. Porque todo lo que, todo lo que pueda sacarse y distorsiona el Evangelio, estamos nosotros mermando la norma, y eso es sumamente peligroso. Un apunte más, y a modo de aplicación, no debemos caer en el legalismo de levantar nuestras propias normas a nivel de atar las conciencias de las personas. Y para hacer el contrapeso, ni tampoco el libertinaje, ¿cierto?, de pensar que estando en Cristo podemos vivir como se nos venga en gana. Debemos nosotros seguir, como iglesia, la norma dada por Dios en su palabra. Fuimos justificados por fe, capacitados para vivir en santidad y anhelamos, como creyentes, la glorificación final también de nuestros cuerpos, la resurrección de nuestros cuerpos en el día del Señor. Amén. Me cansé, hermanos. Damos por finalizada la grabación.